están? Sí, de repente podríamos pensar que todo el control lo tiene César en el audio, pero no. Hay cosas que no puede desde allá encender el micrófono de acá. Y bueno, la introducción que hizo mi hermano Dani en cuanto a la enseñanza de esta mañana, hay mucha razón. Y cada día yo estoy convencido, como parte del ministerio que armamos en esta iglesia, de los servidores que somos, mi hermano Gama, Eliberto, mi hermano Dani, su servidor. Estamos convencidos que no hay nada que escape de la voluntad de Dios para los que Dios ministra adecuadamente en los corazones. Y esto lo vamos a ver hoy, lo vamos a aprender hoy, en la continuidad de nuestra historia, de nuestro estudio que hemos estado haciendo del libro de Hechos. Como bien lo leíamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo ¿qué? Capítulo 13. ¿Cuántos mensajes hemos llevado hasta el día de hoy de Hechos? Para los que han estado tomando nota, para los que han estado ahí quizás armando su libro, su comentario, ¿por qué no? De repente podemos optar que no tenemos muchos comentarios de cualquier libro, pero yo creo que de las enseñanzas que podemos aprender cada 8 días, podemos entender y podemos, por medio del Espíritu Santo, que Dios nos habla y podemos escribir lo que Dios está hablando a nuestra vida y poder tener un comentario muy propio. Estoy convencido que el Espíritu Santo tiene una gran labor hacia la iglesia, de tal forma que pueda hablarte a tu vida cuando se está enseñando la palabra, cuando se está exponiendo la palabra. Muchas veces me ha tocado, no sé si a ti, muchas veces me ha tocado que de repente el hermano está mencionando un tema y nada que ver con la aplicación que él enseña, pero tú le pones aplicación a la enseñanza y dices, no lo había pensado de esa manera, y tampoco el predicador lo dijo, sino que el Espíritu Santo, a través de él, nos puede enseñar y nos puede redarguir y nos puede dirigir. Retomo la pregunta, ¿cuántos mensajes hemos tenido hasta el día de hoy del libro de Hechos? Y lo pregunto porque valdría la pena hacerse un análisis, un examen. Y a partir de abril, 17 de abril, que empezamos con el libro de Hechos, 17 de abril, hemos tenido aproximadamente, ¿alguien tiene el dato? 25 sermones se han expuesto en el libro de Hechos. Creo que en 25 sermones podríamos hacer un análisis de nuestra vida y decir, ¿qué tanto el Espíritu Santo he dejado que me moldee y que me integre a la comunidad de la iglesia, me integre al servicio y al seguir de la iglesia? Vimos cómo, desde el principio, cómo Jesucristo, antes de ascender, le decía a sus discípulos, no se vayan, sino hasta que venga el Espíritu Santo. Y esta referencia del capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo está con sus discípulos, antes de ascender, le deja esta recomendación, no se vayan hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y bueno, si quieren saber de ese tema principal, de cómo el Espíritu Santo obra maravillosamente en la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, en Jerusalén muy propiamente, les invito a que se echen un clavadito ahí a las enseñanzas. Este capítulo 13 hace un parteaguas el historiador Lucas. El historiador Lucas viene platicando acerca de la iglesia primitiva y cómo el Espíritu Santo obra maravillosamente en la extensión del evangelio y se propaga.
con indicaciones meramente del Señor Jesucristo y posterior del Espíritu Santo. Dice que eran llenos del Espíritu Santo y es como se ejecutaba la obra de las misiones, la obra de la ejecución de la propagación del Evangelio. Comenta que iban a ser testigos, ¿en dónde? En toda Judea. ¿Me puedes pasar la imagen? La siguiente imagen, Isra, porfis. En toda Judea. Este es un panorama un poquito extenso, a lo mejor no se ve desde ahí, pero tenemos ahí a Judea, tenemos a Jerusalén, Samaria, y después dice hasta lo último de la tierra. Este capítulo hace un parteaguas de hasta lo último de la tierra, ya está evangelizado, ya está propagado el evangelio en estas tres ciudades, Judea, Samaria, Judá. Y el tema, hace 3 temas anteriores que nuestro hermano Gama exponía acerca de la iglesia de ¿qué? De Antioquía, es como el evangelio se propaga un poquito más. Pero bueno, antes de seguir, quiero pedirles que podamos orar y podamos entender cómo es de que se lleva a cabo el seguimiento después de esta evangelización en estas 3 ciudades importantes. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué características cumplía una iglesia principal para que fueran enviados? ¿O simplemente le decía a los apóstoles, yo quiero, envíame a mí? Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra sin ningún impedimento. Gracias por esa oportunidad. Gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo, el cual obra poderosamente en nuestros corazones y en nuestras vidas, confiando plenamente que esta es tu obra, tu iglesia es tu obra. Y te damos gracias por ello. Mi exposición descansa en ello. Gracias, Padre. Que de hecho no es mi exposición, es tu palabra, Dios. Pero queremos deleitarnos en ella. Queremos pedirte sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre, y lo que quieras hablar, Dios, a nuestras vidas. Por favor, da luz, porque la necesitamos. Por Cristo Jesús. Amén. Tenemos 3 testimonios importantes en el desarrollo de la iglesia. Uno, el testimonio en Jerusalén, que se desarrolla precisamente en el ambiente judío, cuando Jesucristo viene. Posteriormente, los personajes de este evento, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que más se mencionan en este transcurso de los 25 mensajes que se han expuesto? ¿Quiénes han sido? Pedro y ¿quién? Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan son uno de los que Lucas menciona mucho. Que sin duda hay otros, todos los 11 apóstoles, después 12. Después se menciona un tal Felipe, Simón el hechicero, es mencionado como el evangelio llega ahí a través de estos nuevos que se integran para la propagación del evangelio. El etíope, ¿se acuerdan de la enseñanza del etíope? La conversión de Saúl, posteriormente, ¿se acuerdan en dónde fue? En Damasco. Y en esta temporada, desde que el Espíritu Santo desciende y mueve a los apóstoles, a Pedro y a Juan, liderando el evangelio, pasan 15 años desde que el Espíritu Santo desciende hasta esta época de la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía, ¿qué características tenía? ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Gama nos exponía cómo tenía que ser una iglesia sana, una iglesia con características dirigidas meramente por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Una iglesia que evangeliza, ¿sí se acuerdan? ¿Qué más? Pastoreaba, enseñaba, 3, y era generoso. 4 puntos, ¿me equivoco? ¿O eran 5? De repente 4, ¿verdad?
Mi cabeza en la semana estaba buscando un quinto. Y es que ya no quise meterme al mensaje de mi hermano porque me iba a llevar un poquito más de tiempo, pero dije, mis hermanos me van a ayudar. Eran cuatro. 4 características de la iglesia de Antioquía que reflejaban una iglesia modelo, una iglesia para poder imitar y para poder desarrollar el llamado a lo cual fuimos creados, al llamado el cual fuiste tú precisamente integrado a una iglesia. Primeramente como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y después a partir de la intención de Lucas, que iba dirigido esta historia, ¿dirigido a quién? ¿A quién iba dirigido? Que también lo dice en su Evangelio de Lucas. Oh, excelentísimo Teófilo. Una persona. No iba dirigido a la iglesia de Éfeso, no iba dirigido a la iglesia de Corintios, no iba dirigido a la iglesia de Benecer, iba dirigido a una persona. De tal forma que, ¿qué tan necesario es aplicar el mensaje del Evangelio en la iglesia a una persona? De ahí que el servicio o la adoración o la integración de tener un cuerpo ministerial, un cuerpo donde nos reunamos, tiene características bien específicas, de funciones bien específicas. Y bueno, regresando a la iglesia de Antioquía, no una persona, no muchos, como lo quieras ver, pero tenía características meramente importantes. Que esto dio un inicio, una característica, una forma para que el Espíritu Santo se pueda mover en grande manera. Y a lo mejor esta palabra de mover lo podrías ahí intentar entender con este movimiento de sensacionismo, de emociones. No, sino más bien un movimiento de evangelización, de disposición para el servicio a la iglesia, de disposición para el servicio a Dios precisamente. Y entonces, en este contexto se desarrolla este inicio de la propagación del evangelio hacia otras ciudades. Dejamos Jerusalén, dejamos Judea, dejamos Samaria, dejamos dejamos Damasco y nos enfocamos a Antioquía. Había entonces, abran sus Biblias por favor, quiero que me apoyen y vayamos estudiando esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Una de las características que nuestro hermano Gama nos compartía de la palabra de Dios, del evangelio propagado a su entorno, prevalece en la iglesia de Antioquía, de tal forma que eso abre las posibilidades para ocupar puestos como, ¿qué? Profetas. ¿Y qué dice? Profetas y maestros. Estas características llevaron a formar líderes que pudieran guiar a la iglesia, y no tan solo a la iglesia, sino a la extensión del evangelio. Habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Dígalo fuerte. ¿Cuántos eran? 5. Habían 5. ¿Sí estás con tu Biblia? 5. De los cuales, personalmente, en este mensaje, mi objetivo no es hablar de Bernabé, a pesar de que fue clave para la propagación del evangelio y el servicio a Dios. Tampoco va a ser de Simón,
A pesar de que de Saulo, a pesar de que Saulo es el personaje principal que a partir del capítulo 13 se menciona en todos los capítulos. Los apóstoles dejan de aparecer en los siguientes capítulos y empieza a aparecer solamente Pablo. Los otros apóstoles sí aparecen nuevamente en algunas escenas muy, muy mínimas, pero el apóstol Pablo empieza a aparecer como el personaje principal de la historia a partir del capítulo 13 en adelante. Tampoco es mi intención hablar de él. Como uno esperaría hablar del contexto, a qué se dedicaban, qué hacían, cómo eran instruidos, estaban casados. No, porque en su momento se habló de Saulo, de Pablo. Lucio de Cirene, tampoco es mi intención de hablar de él. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, que muy elocuentemente aquí Lucas describe quién es. Pero hay un personaje principal. Hay un personaje que parece que no está, pero está. Y en estos 24 sermones que se han expuesto en esta iglesia, y sin duda en estos 13 capítulos que se han expuesto, que Lucas redacta, que Lucas nos regala, hay un personaje que no se puede pasar por alto. Y de hecho, sin este personaje, el libro de Hechos no existiría. De hecho, sin este personaje, tú no estuvieras acá. Sin este personaje, la iglesia no existiría. ¿Quién es? ¿La persona de quién? Más fuerte. El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Si hay un tema, de repente me identifico. Si hay un tema que no se estudia tan grandemente, tan profundamente, tan intencionalmente, es la persona del Espíritu Santo. Y esto, sobre todo en iglesias un poquito de esta tendencia carismática, donde solamente quieren reclamarlo, recibirlo y todo ese rollo de un evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio indicado por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, casi no se estudia. ¿Qué tan necesario es? De tal forma que la guía del Espíritu Santo es tan importante en la obra del ministerio como en la obra de la iglesia. Muy, muy importante. De ahí que sus servidores, los líderes de la iglesia, no descansa que esta iglesia esté funcionando en nuestros hombros. Absolutamente no. Y a Dios gracias por ello. Porque si descansara en ello, ¿cuántos miembros de la iglesia estarían sobre nuestros hombros y pagar por ello? Si es que fuera así. Pero a Dios gracias no descansa en ello, sino descansa en la obra del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo. Estando sirviendo, ¿cómo estaba la iglesia de Antioquía? ¿Cómo estaba? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? Si sientes que de repente mi voz es muy calmada, puedes despertar y poner atención a tu palabra, a la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Perdón. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendando. El Espíritu Santo es una persona. No es una energía como los testigos de Jehová piensan. Es una persona. Es Dios mismo. El Espíritu Santo habló. Este pasaje es curioso porque no dice cómo habló. Si lo oyeron físicamente, auditivamente, o fue a través de que el Espíritu Santo habló en el corazón de alguien de estos profetas y maestros y dio a conocer la intención o la voluntad de él. No lo dice. Solo dice que dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la tarea
que les he encomendado. ¿Cuál era la tarea que el Señor Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, el que está en sintonía con el Espíritu Santo, previamente, antes de la fundación del mundo, planeado por Dios, de que te iba a salvar, de que iba a haber una iglesia? ¿Cuál era la intención de Dios, el plan de redención para la iglesia? ¿Cuál era principalmente? Que el evangelio llegara a los corazones, que el evangelio se propagara. Esto los discípulos lo tenían bien entendido. ¿Cuál es tu misión en esta iglesia? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Con qué intención vienes? ¿Cuál ha sido el mensaje que Dios te ha regalado, que el Espíritu Santo te ha regalado en estos 25 sermones? ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo? A lo mejor no audiblemente, pero sí a través de la palabra, a través de los sermones, a través de los cantos, a través de alguna reflexión o devocionales que por lo regular ya tenemos muchos a la mano y podemos instruirnos en ello. ¿Lo has tenido? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Cómo era de que la iglesia de Antioquía tuvieron esta experiencia, que el Espíritu Santo hablara? ¿Cómo estaban? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Léalo. ¿Estaban qué? Sirviendo y ayunando. Ministrando, dice la Reina Valera, versión 60. Ministrando. Cuando te integras al servicio de Dios, cuando te integras a servir a Dios y de paso a la iglesia, es una señal que la comunión que tienes con el Padre, con el Espíritu Santo, con su palabra, es evidente ver a personas que automáticamente se ofrecen para el servicio de la iglesia. ¿Cómo estaban? Aquí lo vemos. Estaban sirviendo al Señor y ayunando, ministrando al Señor. Las prioridades de un hombre de Dios es esto. Es el ministrar a la iglesia. El ministrar para el servicio de tu comunidad, en este caso cristiana. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Creo que todos los creyentes, cuando el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, cuando les dice, id y predicad, no solamente eran de un mandato hacia los discípulos, y esto los hemos comentado muchas veces, lo hemos aprendido en su palabra, sino era a toda la iglesia. De tal forma que todos los creyentes tienen un llamado. Y el llamado es el llamado es el mismo. Y aquí la cosa es, ¿qué tanto estamos cediendo al llamado de Dios cuando nos reunimos en oración, cuando nos reunimos en aprender en talleres o en discipulados para que la iglesia se fortalezca y tenga el llamado del Espíritu Santo para decir, mi hermano, fíjate que en mi comunidad me gustaría que vayamos a evangelizar. Yo quiero, pero si hay un hombro, si hay un amigo que me acompañe, vayamos. Cuando estás sumergido en esta actividad del ministrar a Dios, de servir a Dios, el llamado lo tienes. Y el Espíritu Santo es como se manifiesta en grande manera. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Y el de predicar, el de exponer, el de compartir es vital para todos. Entonces, 2b y hasta 5 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a
Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Entonces, habiendo ayunado y orado. Mi tema no es hablar del ayuno extensamente, porque lo hemos entendido. De hecho, en las dietas hay ayunos. Cuando hacemos una dieta y nos la recomiendan por sobrepeso o por, nos los dice el médico, siempre que aparece la palabra ayuno, es dejar de comer o dejar de comer por un tiempo. Y a lo mejor mi propósito no es hablar mucho del ayuno, sino más bien de la aplicación. La intención del ayuno en el Antiguo Testamento era para tener comunión con Dios, para no tener distracciones de nada y poder desarrollar la comunión con Dios, que era a través de la oración y a través de la palabra de Dios, de la lectura bíblica. Y otra vez, aquí aparece otra de las actividades que se están repitiendo, que parece ser que es una constante en la iglesia, o más bien las características de una iglesia conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito que Dios los ha mandado, y es el de la oración. Nuestro hermano Eve hace 8 días nos compartía toda una exposición que nos animaba a incorporarnos a la oración. ¿Por qué no lo haces? ¿Tu trabajo es muy importante? Sí lo creo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te resistes? ¿No has sentido ese llamado de la cual Dios te apartó para gozar de esos beneficios espirituales, de esas características que el cristiano tiene? Y solamente quiero comentarte cómo la oración es una constante. Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes, entregados, no lo busques, yo te lo voy a leer, Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, el partimiento de pan y la oración. Hechos 4:23, 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. ¿Se acuerdan quién quedaron en libertad? Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Se acuerdan quién estaba en la cárcel? Juan y Pablo. Ajá. Oh Señor, tú eres, y aquí eleva una oración. Pablo, Pedro, eleva una oración. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Y continúa. Y después de terminar un comentario de Salmos, porque es un comentario de Salmos, Pedro externa su oración en sintonía con el Espíritu Santo. Permite que podamos hablar libremente, que podamos compartir la palabra libremente, que ya no fuéramos encarcelados, le estaba diciendo a Dios. Hechos 12:12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Y esto precisamente es el mensaje pasado, cuando otra vez Pedro estaba encarcelado. Y continúa. Tenemos un 20% de las oraciones que se desarrollan en el Nuevo Testamento, un 20% se las asignan a Hechos. Una iglesia que no ora no es iglesia. Un miembro de la iglesia que no ora no es miembro de la iglesia, si lo podríamos llamar así. Estaban orando y ayunando. Estaban buscando la presencia de Dios. Y no la presencia
porque no entendemos que no la presencia porque Dios no puede estar acá, entendemos porque Dios puede estar en cualquier lugar. Más bien estaban buscando la presencia y la voluntad de Dios, el ser guiados en cómo hacer la voluntad de Dios, en cómo agradar a Dios. Guiados por el Espíritu, enviados por el Espíritu, dice. ¿Qué te da a entender esto? Cuando tienes comunión con la iglesia, cuando tienes comunión con el Padre, cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tienes comunión con la palabra de Dios, el Espíritu Santo sin duda va a hablar poderosamente de tu vida. Y no va a hablar ideas de bendiciones o ideas de prosperidad o ideas de que mañana te va a ir bien. Te va a hablar el propósito por el cual fuiste formado. Hechos dice, Hechos 1, Efesios 1, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos formados para la alabanza de su gloria. Hay disciplinas espirituales que la iglesia de Antioquía tenía y por eso pudieron despedir a los que el Espíritu Santo llamó para poder llevar a cabo el ministerio de la evangelización. Y estas disciplinas espirituales las hemos comentado: la oración, el estudio de la palabra, la iglesia en comunidad y la disciplina sin duda del ayuno. Ahora, retomo un poquito el ayuno. A lo mejor padeces una enfermedad y tienes que comer a ciertas horas. Pero, ¿qué tal si dejas un momento el móvil? Personalmente soy muy atacado con esto. Y a Dios gracias porque el Espíritu Santo, no sé si te ha pasado a ti, pero a Dios gracias que el Espíritu Santo obra grandemente, que estás bien entretenido ahí y de repente sientes ahí un peso. Oye, ¿no ya pasaste más de media hora acá? O te llega un mensaje, o te llega una publicación de una lectura bíblica. Pero no, le sigues pasando el scroll. ¿Cuándo vas a encontrar lo que buscabas? Jamás. ¿Qué tal si ayunas un tiempo a solas con Dios? Un tiempo de lectura bíblica. La iglesia de Antioquía, y cierro con esto, de esta parte, la enseñanza la quiero dividir en dos partes. Uno, cómo el Espíritu Santo llama y envía. Cómo el Espíritu Santo te llama y te guía. O sea, no tan solo te llama y ya, vente, no, sino te va a guiar. ¿Cómo te va a guiar a que desarrolles su estrategia? Porque no es tuya, sino es de Él, es un plan. Aunque no es estrategia, sino más bien es un plan que se ejecuta sin ningún impedimento y te guía y te dice por dónde ir. Y ahorita lo aplicamos. Pero, ¿qué pasa cuando quieres planchar? Todos tenemos una plancha en casa, ¿verdad? Para planchar, cuando la compraste, rápidamente lo que hiciste fue, para ponerla en acción, ¿qué le hiciste? La enchufaste, ¿verdad? Si la enchufaste, ¿con eso bastó para que ya pudieras planchar todo el resto de tu vida? No. Ahora, no la podías tener todo el tiempo porque pues la plancha consume luz. Pero aplicado a la vida cristiana, si cuando quieres tener el cobijo del Señor, la protección del Señor, la guía del Señor, necesitas estar constantemente enchufado. Y enchufado a estas verdades, a estas disciplinas espirituales. ¿Por qué la familia fracasa? ¿Por qué nuestros hijos toman malas decisiones? Bueno, sus hijos, más adelante los míos, por lo mientras. Pues yo creo que aplicado. ¿Por qué nosotros los jóvenes? No, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes toman malas decisiones? ¿Por qué? Porque piensan, más adelante lo vamos a comentar, porque piensan que el conocimiento de este mundo, tu profesión, tu juego, tu entretenimiento, basta para llevar a cabo tu plan de vida.
Y créeme, familia, esto no te va a llevar a nada. Padre de familia, si estás empeñado a ahorrar, a almacenar y a posicionarte en un lugar donde tus hijos estén en bonanza, todo y todo les das, sin la dirección de Dios, sin guiarlos en esa disciplina, tus hijos van a fracasar. Padre de familia, esposo, si no estás guiando a esta disciplina a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, en estas disciplinas tu matrimonio va a fracasar. ¿Qué tan necesario es esto? 4. Pablo y Bernabé, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre. Por cierto, de Antioquía a Seleucia, ¿le puedes pasar Isra, porfis? Seleucia es, ahí está, Antioquía está arriba. Por cierto, hay dos Antioquías. Hay dos Antioquías. Si le puedes pasar, Isra. Ahí está, ajá. Ahí está Antioquía. Bajan a Seleucia. Seleucia es una costa y toman el barco para irse a Salamina. Bueno, de Antioquía a Seleucia son aproximadamente 24 kilómetros. Bernabé y ¿quién? Y Pablo, juntamente con ¿quién? Con un ayudante. ¿Cómo se llamaba este ayudante? Juan. ¿Qué Juan? Y lo voy a empezar a mencionar. ¿Qué Juan? Juan no lo dice aquí Hechos, pero más adelante lo dice. Juan Marcos, precisamente el que escribió el Evangelio según San Marcos. Bernabé era de Chipre. Y Bernabé conocía Chipre. Pero bueno, de Antioquía a Seleucia Seleucia, 24 kilómetros de separación. Bueno, ya los despidieron, la iglesia ya despidió a estos y los tres ya se van felices. ¿Creen que eso haya sido? ¿Qué hay detrás de este viaje? Pues ahí sin duda la iglesia dice que era generosa y no creo que los haya mandado así nada más a ver cómo les va. Bueno, si eres guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te siga guiando. No, la iglesia tenía responsabilidades. De tal forma que por medio del Espíritu Santo movía a la iglesia para que se desarrollara el plan de la propagación del Evangelio. Al llegar a Salamina, Salamina ya es un puerto de Chipre, está de este lado, ahí está Chipre. Aproximadamente de Seleucia a Salamina son de 150 a 200 kilómetros. Imagínense cuánto tardó ese viaje. No creo que haya tardado horas como ahora lo podemos ver. Por cierto, hoy ir de Antioquía a Chipre es alrededor de 10 horas. Imagínense en el tiempo de estos personajes. ¿Cuánto salió el viaje? Échale cuentas. Al llegar a Salamina, al llegar a Chipre, Salamina, una costa de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan iba como ayudante. Inmediatamente entendieron que Pablo y Bernabé, su intención era predicar la palabra. Y vemos aquí la ejecución de la predicación de la palabra. Y parece que bien bonito, se predica la palabra y van avanzando. Pero, ¿qué creen? Siempre hay obstáculos. Y es que tanto en esa ocasión como en la iglesia continuó, de la existencia de la iglesia, continuamente se enfrentaban en obstáculos. Y lo vimos con los apóstoles, con los capítulos pasados. Obstáculos de los líderes religiosos, obstáculos de gobernantes, de cuántos Herodes ya hemos hablado. Y es que siempre va a haber obstáculos. Vamos ahí.
Vamos, habiendo recorrido toda la ciudad, toda la isla, perdón, llegaron a Pafos y allí se encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús. ¿Un qué? Un falso profeta, un mago, un mago. Es curioso porque ¿de dónde era? Lucas menciona ¿de dónde era? Era judío. ¿Qué le recuerda del Antiguo Testamento en cuanto el inmediato calificativo de falso profeta, de mago? ¿Qué les dice? De adivino inclusive, ¿qué les dice? Pues hay un mandato, ¿no? Hay un mandato en el Antiguo Testamento. Bueno, este hombre tenía una profesión bien característica en Chipre. Vamos a ver a qué se dedicaba. Bar Jesús, a esto se dedicaba. Bar Jesús, al lenguaje en ese contexto, significa hijo de José, hijo de Jesús, hijo de Salvador. Vaya calificativo, ¿no? O sea, era mago, practicaba la hechicería, practicaba la magia y era hijo de Jesús. Pues vaya calificativo que él se daba para ocupar un puesto y así tener beneficios propios. ¿Lo llamaban cómo también? ¿Cómo lo llamaban? Elimas. Elimas el hechicero. Este hombre, sin duda, era un instrumento en manos ¿de quién? Del diablo. Pero por otro lado había otro hombre. ¿Qué dice el 7? Que estaba con el Proncus, Bar Jesús, este mago, el 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saúl, llamando a Bernabé y a Saúl, deseaba oír la palabra de Dios. Procónsul Paulo tenía como asesor a este mago, tenía como consejero a este mago. Y vaya que aquí el apóstol, Lucas es irónico al decir que este hombre era, ¿cómo era? Prudente, era inteligente. Y vaya que sí era inteligente al hacer uso de un mago para que su gobierno, por cierto, procónsul, es las actividades de un gobierno, lo que se ejecutaba en ese país, hacía uso de un mago. Pues aquí está Elimas, un opositor del Evangelio. Pero, ¿qué dice el 8:13? Pero Elimas, pero le resistía a Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Las oposiciones del Evangelio, las oposiciones de la actividad ministerial, las oposiciones de tu vida espiritual siempre van a estar ahí presentes. Siempre. ¿Cuánto les ha pasado, por ejemplo, a mí, los jueves, que termino de comer y como que, ay, otra vez la oración? ¿No les ha pasado? No, pues a lo mejor porque no vienes. ¿O cuántas veces el hecho de estar teniendo una intención meramente de estudio de la palabra, tienes cualquier distracción y cualquier pretexto para que no se lleve a cabo esa comunión con? O viene una persona y ya te echaron a perder el momento especial que habías programado. Toda obra ministerial, si no sabes de esto, es porque no has tenido una verdadera comunión contigo, con el Padre, perdón. Si no sabes de esos ataques, verdaderamente
no has tenido una comunión con Dios. Porque entonces tu vida va en otra sintonía, no va en la obra de Dios. Porque precisamente la oposición va a estar. La hemos tenido acá. La tuvieron personajes del Antiguo Testamento y esto se ejecuta. Estaba en la semana, precisamente ayer, antier, le estaba compartiendo un mensaje a un hermano y le decía, esfuérzate, Jesús está contigo, el Espíritu Santo te ayuda, él hace todo lo posible para que ejecutes tu actividad y Él está contigo, está a un lado. Es más, esta persona me decía, cuando oro, siento que alguien está conmigo y verdaderamente el Espíritu Santo está contigo. Y más adelante, cuando me preguntaba, oye, ¿cómo vas? Yo le decía mal porque no sé cómo un hombre pecador, un hombre sin capacidades de elocuencia, Dios puede usar para la exposición de la palabra. Y esta persona me decía, oye, ¿quieres leer de nuevo los mensajes que me has mandado? Es curioso cómo a veces dejamos que Satanás nos influyan para ejecutar la obra de Dios. Pero a Dios gracias, porque la obra de Dios no se trunca a pesar de estos ataques. A pesar de estas inclusive palabras que de repente te enfrentas y escuchas que tu participación o tu actividad en la iglesia a lo mejor no cuadra con tu sintonía. Pero a Dios gracias porque la obra no culmina ahí, sino se ejecuta a través de un poder del Espíritu Santo. Y la obra de Satanás no es poderosa. La obra del Espíritu Santo sí es poderosa. Elimas tenía una intención de apartar al procónsul de la fe. Procurando apartar, dice tu palabra, y la palabra, y léalo, procurando apartar de la fe al procónsul. Este Elimas tenía habilidades, no tan solo como habilidades de magia o habilidades de adivinación, sino también de astrología. Conocía de astrología, conocía de agricultura, conocía de matemáticas, de historia. Y eso al procónsul le daba cierta satisfacción, cierta seguridad más bien, de que su gobierno estaba funcionando bien. Si las opresiones de Satanás, si las oposiciones de Satanás son tan evidentes, ¿quién te garantiza que lo que estás escuchando, que lo que estás viendo, te pueden servir para la vida, para tu vida? Ya ni se diga para tu ministerio, sino para tu vida. ¿Quién te garantiza? ¿Qué escuchas en la semana? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿En qué te deleitas? ¿Te dejas llevar por filosofías huecas, vanas? ¿Te dejas llevar por comentarios o consultas la palabra de Dios? A Dios gracias porque el procónsul, el Espíritu Santo había tocado el corazón para mandar a traer a Bernabé y a Pablo. Y a Dios gracias porque esa es obra de Dios, esa es obra del Espíritu Santo. De tal forma que podemos entender que cuando Dios tiene un plan, lo ejecuta, a pesar de esas oposiciones. Dice 2 Corintios, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden, esto es, entre los incrédulos, a los que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo tiene una misión, y es para que no veas el evangelio, es para que no te deleites en él, es para que no te goces en él. Esa es su misión. Si no estás teniendo batallas espirituales, mi hermano, déjame decirte que tu vida cristiana es una farsa. No es vida cristiana.
Porque esa es la intención de Satanás. Ahí está Segunda de Corintios. Más aún, el Señor Jesucristo nos los dijo en Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra del reino, el Señor Jesucristo está explicando las semillas, ¿se acuerdan? Cuando es sembrada, ¿cuántas posibilidades hay? Una de ellas dice, cuando alguno oye la palabra del reino pero no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si no entiendes que Satanás tiene un ataque constante a tu vida, todos los días, no solamente los domingos, no solamente los domingos, todos los días, segundo a segundo, si no entiendes esto, es porque verdaderamente no has entendido el Evangelio. No has entendido la necesidad de estar arraigados en el Señor Jesucristo, en el que te liberó de esas ataduras. Este es el que sembrando, continúa el Señor Jesucristo diciendo, este es el que sembrando junto al camino. Hay personas que están constantemente atacando a tu vida ministerial, a tu desempeño en el ministerio, al servicio a Dios, de tal forma que a veces cedes en tu matrimonio, con tus hijos, con tus proveedores, si tienes empresa, con tus siervos, con tus jefes. Está constantemente. Y este Elimas tenía esa intención, que el procónsul no llegara a conocer, no supiera de la verdad, porque era utilizado por Satanás. ¿Te das cuenta dónde ataca Satanás? ¿Quién era Sergio Paulo? ¿Quién era? Un gobernante, uno de puesto alto, uno que tomaba decisiones. ¿Tomaba decisiones para qué? Para la ejecución de su gobierno, para que su gobierno estuviera en sintonía. Una de las características de Chipre es que tenía una adoración en cada primavera. Y esta adoración era enfocada a la famosísima diosa Venus. Y bueno, si escuchan la palabra Venus, inmediatamente se van a trasladar a un acto religioso meramente perverso sexualmente. Imagínense la intención de este hombre, de este Elimas, porque si conoce la verdad, si conoce el Evangelio, si conoce a Dios Santo, entonces las ganancias de Elimas podrían menguar, ¿no? Chequen dónde ataca el diablo. Y quiero tomar un tema, en pocas palabras, un tema que casi no se menciona en las iglesias, y es el tema de la pornografía. ¿Cómo batallas cuando eres bombardeado en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, eres bombardeado por pornografía? Es un tema que casi no se predica, que no se enseña. Estaba leyendo hace algún tiempo que las ganancias de este perverso empresa, de esta perversa empresa, es la número 1 a nivel mundial. Y es curioso porque uno pareciera que la pornografía es un tema que tú lo ocultas, estás encerrado, no pasa nada. Es un tema que no se da a conocer mucho, que no me puedo exponer, que no pasa nada si admito imágenes o videos, que no pasa nada. Pero sí pasa porque precisamente dice el Señor Jesucristo que si tu ojo es ocasión de caer, unos versículos antes, de no desear a la mujer, no codiciarla, precisamente va con esa intención. Y ahorita tenemos un problema de que estas grandes empresas
Estas grandes empresas están haciendo más ricos a expensas de que aparentemente es gratis. Y la intención de Elimas se sigue ejecutando hasta el día de hoy, de continuar la destrucción del evangelio, de que no se lleve a cabo la enseñanza del evangelio, la verdad, la santidad, la lealtad a Dios. Entonces Saulo, terminamos con esto. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¿Cuántos Bar Jesús hay acá? ¿Se imaginan la voz del apóstol Pablo? Así tan enojada, quizás incompetente, pero lleno del Espíritu Santo. O sea, humanamente imposible de convencer al procónsul y de poner en su lugar a Elimas. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Te atreverías a decirlo así cuando te enfrentes en la oposición? Lleno de todo engaño y mentira, hijo de Satanás, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, y hay una sentencia para Elimas. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Elimas, que aparentemente era el que tenía la sabiduría para guiar, para aconsejar, estaba en ese momento como ciego. Estaba ciego. No verás la luz. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por algún tiempo. ¿Qué ven acá, hermanos? Mi exposición y el mensaje de la salvación en general, si de repente soy muy rudo y no utilizo palabras suaves para llegar a tu corazón, mi exposición no es evidenciarte de que si tienes una comunión con el Padre y si no la tienes, te alejes de esta iglesia. No, para nada. Mi exposición es lo que nos enseña la palabra de Dios, de la misericordia, del arrepentimiento, de que hagas un análisis interno en tu vida y puedas entender el mensaje de la salvación. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y no verás el sol por algún tiempo. Y este tiempo, quizás Dios te está dando misericordia, tiempo para que te arrepientas, tiempo para que evalúes tu vida, tiempo para que puedas reaccionar como el procónsul reaccionó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Solamente quiero mencionar, no creyó por lo que le pasó a Elimas, no creyó por eso, no creyó en el evangelio, sino creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y lo mencionamos porque en muchas iglesias de que te hacemos el milagro, de que aporta tanto y puedas tener el milagro y así puedas creer en Dios. Es muy popular en nuestros días. La obra del Espíritu Santo te hace ver que todo lo que hay a tu alrededor es por misericordia de Dios y es por un trazo que Dios tiene bien planeado. Y todo lo que hace sirve para bien. Sirve para que tú veas la luz, para que tú te maravilles en la luz. Viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Espíritu Santo había abierto los ojos del procónsul.
Primeramente, el Espíritu Santo, recapitulo. El Espíritu Santo llama. El Espíritu Santo guió a Pablo y a Bernabé hasta Chipre, y el Espíritu Santo da luz. Creo que es el mensaje del Evangelio es muy claro, pero si no lo evalúas a través de tu vida, a través de tu historia, entonces no estás en la misma sintonía de nuevo. Quiero terminar con esto. En Efesios 6:10. No descarto la idea de que seas salvo. No descarto la idea de que Dios tenga el plan perfecto de redención para tu vida. Y si eso es cierto en ti, pon atención en Efesios 6, capítulo 10 al 18. Pero si no, pídele a Dios que abra tus ojos, esos ojos que solamente puede abrir el Espíritu Santo, para que veas la maravilla del Evangelio, la maravilla de que Jesucristo vino a morir por ti, por mí, pagar tu deuda y reconectarte con el Padre. Y tu vida no sea un fracaso de paso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podrás resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo, que escribió Efesios. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podréis apagar todas las flechas incendiarias del orden maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración, ¿y qué? ¿Sí lo saben? Y súplica en el Espíritu. Estad alertas y orad con insistencia y perseverancia para todos los creyentes. Ponte de pie. Gracias te damos, Padre, porque solo tu palabra expuesta basta para entender tu redención en nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí en esta iglesia que no les ha amanecido, si no han visto las maravillas del Evangelio, solo te ruego, Dios, que por ellos, Padre, obres grandemente y despiertes pasión y despiertes amor hacia el que suple todo, hacia el que tiene todo bajo control, pero hacia el que también merece toda la gloria y toda la honra. Te lo suplicamos, Padre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.